Gloria a Dios. Dice la palabra, Mateo capítulo 12, verso 22. Todo lo tenemos. Si no tiene Biblia, aquí tenemos proyección. Y dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. Amén. De tal manera que el ciego y el mudo veía y ¿qué hacía? Y hablaba. O sea que el milagro fue palpante. Amén, gloria al Señor. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino, y quiero que lea esto conmigo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amén. Y el versículo 26 dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Escucha esta pregunta que hace Jesús hace 2000 años. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Hablando del reino de Satanás. Y después él dice, y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Amén. Gloria al Señor. Hemos orado, ya hemos cantado, puede sentarse. Gloria al Señor. Amén. Díganle a su hermano que está a su lado, hay dos ejércitos, pero hay un solo bando. Amén. Hay dos ejércitos, pero hay un solo bando. Amén. Un solo, usted puede escoger uno solo. Para los que no me entienden, no entienden la palabra bando. Amén. Usted puede escoger si están los dos ejércitos, uno a la derecha, uno a la izquierda. Usted tiene que escoger uno de los dos. Amén. Hoy en día, a través del mundo, gloria al Señor, vemos que hay guerras o rumores de guerras. Y vemos Ucrania contra Rusia. Son dos bandos. Y cada uno tiene su ejército. Amén. Y los países que están alrededor y los países del mundo les toca tomar una decisión. Estados Unidos le toca tomar una decisión. ¿Con quién va a estar? Amén. Colombia le toca tomar una decisión. ¿Con quién va a estar? México le toca tomar una decisión. ¿A quién va a apoyar? Venezuela le toca cada país del mundo, aunque hay una guerra y hay dos bandos, pero cada país necesita tomar una decisión y ponerse del lado de uno de los dos lados de la historia. Y lamentablemente, hermano, lamentablemente, cuando una guerra se crea y un conflicto de intereses, porque las guerras y los problemas radican en conflictos de intereses. Todos tenemos intereses. Amén. El que me diga a mí que no está aquí por un interés, está mintiendo. Porque tenemos un gran interés. Ojalá y usted tenga el mismo interés que yo tengo. Y es ir al reino de los cielos. Ese es el interés de nosotros, el más importante, poder llegar a la patria celestial, poder llegar al reino celestial. Amén. Y hay un interés en cada persona, en cada país, en cada pensamiento. Y a través de la historia, la iglesia del Señor, aleluya, tiene un interés claro también, hermano. Pero el pueblo o las personas que de una u otra manera han sido tocadas por el conocimiento de la palabra de Dios, han sido tocadas bajo el concepto de lo que Dios quiere para sus vidas. Pero lamentablemente hay un lamentable aquí, y lamentablemente el problema no radica en lo que Dios nos ha enseñado. El problema radica en nuestros intereses.
El problema radica en lo que yo hago con lo que Dios me ha entregado. Y cuando Jesús viene a la tierra, hermano, cuando el Señor viene, se manifiesta en carne, usted se sabe todos esos versículos, amén, donde el Señor promete en Isaías, en Jeremías, donde cumple en Mateo, donde el Señor habla de que ahora Él ha nacido en un pesebre y empieza su ministerio a los 30 años. Pero la sorpresa del Señor como hombre, cuando empieza a predicar por esas calles, amén, gloria al Señor, de Jerusalén, sus alrededores, entonces el Señor empieza a encontrarse grupos de personas que creían en Dios y tenían su doctrina, pero cada uno en su bando. Amén. Cuando el Señor llega, se encuentra con unos llamados los fariseos. Estos fariseos eran personas que creían en la resurrección de los muertos, en ángeles, en espíritus. Ellos observaban estrictamente la ley y la tradición oral. Ellos tenían mucha influencia entre el pueblo y eran vistos como muy piadosos. En otras palabras, los fariseos se enfocaban en la pureza externa y las reglas religiosas. Si había alguien que se preocupaba por cumplir todas las leyes mosaicas y todas las leyes que ellos mismos habían sacado de las leyes mosaicas, eran los fariseos. Eran sumamente, Pablo lo dijo, sumamente religiosos. Amén. Había otro grupo llamado los saduceos y era un grupo aristocrático y poderoso. La mayoría de ellos eran sacerdotes, según Hechos 23:8. Ellos no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en espíritu. Ellos solamente aceptaban el Pentateuco, es decir, los 5 libros de Moisés. Y aparte de esto, ellos se habían desviado un poco y tenían alianzas políticas con los romanos. En otras palabras, era un conflicto de intereses entre los fariseos y los saduceos, dice la Biblia, y aún la historia dice que los fariseos y los saduceos no tenían nada en sí, eran enemigos a muerte. El uno decía existen ángeles, el otro le refutaba tú estás loco, los ángeles no existen. El uno decía existe el infierno, el otro decía no existe el infierno. Cada uno pertenecía a un bando y cada uno tenía una convicción de lo que hablaba. Amén. Existían también los escribas. Los escribas eran expertos en la ley. También muchos de ellos eran fariseos, pero su trabajo mayor era copiar, interpretar y enseñar la ley. No eran saduceos, no eran fariseos, eran escribas. Su trabajo era algo delicado. Pero la Biblia habla en Marcos capítulo 7, versículo 7, donde Jesús los denuncia por enseñar como doctrina mandamientos de hombre. Esto nos hace ver, hermano, que también los escribas se habían desviado a pesar de que tenían en las manos la ley del Señor, a pesar de que tenían la capacidad de interpretar, habían estudiado las leyes, habían tal vez orado, ayunado, buscado al Señor, pero estaban ahora en un camino desviado porque se estaban convirtiendo doctrinas de hombres y mandamientos de hombres, lo estaban convirtiendo en cosas que creían que les iba a acercar más al Señor y ponían cargas que ni siquiera ellos podían llevar. Y todos estos grupos, hermano, aleluya, y hay otros más que los voy a resumir solamente, usted los puede estudiar en su casa. Estaban los herodianos, estaban los celotes, aleluya, y cada uno de ellos eran grupos religiosos de la época muy poderosos. Pero ¿por qué estoy nombrando esto? Porque ellos, cada uno tenía su convicción y cada uno tenía su pensamiento, pero no se mezclaban entre sí. Amén. Diga hasta que apareció Jesús. Porque si hay algo que el Señor hace es que cambia a las personas. Cambian las situaciones, hermano. Ellos estaban, cada uno tenían su grupo de personas, cada uno tenían, hermanos, sus costumbres, sus reuniones. El uno se reunía aquí, yo me imagino ellos discutiendo, bueno, tú llegas al altar de 3 a 4, pero eso sí, a las 4 te me vas porque de 4 a 5 entramos nosotros y yo no te quiero ver. Tú sal por esa puerta y yo entro por esta porque tú hablas ahí cosas que yo no creo. Y ellos tenían sus pensamientos, ellos tenían sus costumbres y estaban cada uno en lo que creía.
sabían. Pero hermanos, Juan capítulo 14, Juan 11, 47 al 53, aleluya, cuando el Señor se manifiesta, cuando Dios empieza a ser presente y cuando el Señor empieza a mostrar la verdad del evangelio y la verdad de la predicación, aleluya, entonces dice la palabra de Dios que los principales sacerdotes, oiga, y los fariseos reunieron el concilio, en otras palabras, reunieron a todos, saduceos, celotes, religiosos, aleluya, y desde aquel día acordaron matarle. Este grupo dijeron: dividido no podemos hacer nada. Usted con su concepto de que hay infierno no puede hacer nada, y yo con mi concepto de que no hay infierno. Si queremos vencer a Jesús, necesitamos unirnos y empezar a trabajar unidos con un solo propósito, y es matar a Jesús. Mire, hermano, le digo en esta hora, en el nombre de Jesucristo, lo dije el viernes y en oración el Señor me lo volví a decir: hay algo que el diablo sabe, y es el secreto de la unidad, y él está atacando al pueblo de Dios durante muchos años con un solo propósito, de que haya división y de que haya diferentes pensamientos. Pero hoy le digo en el nombre de Jesucristo, si el mundo se puede unir para cosas malas, si la gente se puede unir para negocios ilícitos, hay una iglesia que tiene al Dios soberano, que tiene al Rey de Reyes, y necesitamos unirnos en un mismo sentir, con una misma visión, con un mismo amor y con un mismo propósito. Alguien puede aplaudir a ese Dios todopoderoso. Alguien puede abrir su boca y decir: yo creo esta palabra. Señor, ayúdanos a unirnos, ayúdanos a caminar en una misma visión. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo que estas personas dejaron a un lado el ego. Amén. Estas personas dejaron a un lado la prepotencia. Dejaron a un lado el odio que se tenía el uno con el otro. Dejaron a un lado la crítica entre ellos y se unieron con un mal propósito. Debería de haber sido todo lo contrario. ¿Usted se imagina qué precioso hubiese sido que Juan 11:47 dijera: tras la resurrección de Lázaro, los fariseos, los celotes, los saduceos, los escribas entendieron que Jesucristo era Dios manifestado en carne, y dejaron de pelear entre ellos y se unieron para engrandecer el reino del Señor, y que el propósito del Dios manifestado en carne se hiciera realidad. ¡Wow! ¡Qué hermoso, hermano! Hubiese sido esto. Pero lamentablemente, cuando la religiosidad nos ataca y cuando somos contaminados con conceptos de hombre, entonces no queremos reconocer la soberanía de nuestro Dios, y que estamos aquí no para ver quién sabe más, sino estamos aquí para que Dios nos use como un solo pueblo, una sola iglesia y un solo propósito. Desde ese día ellos empezaron a acordar matar a Jesús. Es más, Lucas capítulo 23, versículo 12. Dice: y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Mírenlo cómo el diablo es de astuto, hermano, oigan. Con tal de cumplir el propósito de matar a Jesús, hizo que hasta dos enemigos políticos se unieran. Porque, hermanos, Jesucristo nos lo dijo. Empezamos con esa escritura. Por eso el Señor lo sabía, y por eso el Señor dijo: es imposible que yo eche los demonios por Belcebú, o sea, por los espíritus del diablo. Es imposible, porque el diablo está, mire, el diablo está así. El diablo está unido. 2000 años atrás él dijo: ¿acaso, aleluya, el reino, dice, si el reino del diablo, cómo pues permanecerá? Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? 2000 años después, y el reino de las tinieblas sigue unido con un solo propósito: matar, robar y destruir. Hermano, el reino de las tinieblas no se ha dividido. El reino de las tinieblas sigue su propósito.
propósito. Hay tantas cosas que estamos viendo, pero ellos tienen un solo propósito y es desviar, dice la palabra profética, aún a los escogidos los quiere desviar de la verdad y nos quiere apartar de Jesucristo. Por eso en esta mañana yo he venido a hablar a usted en el nombre de Jesús, porque en este mundo solamente existen dos bandos: el bando de las tinieblas y el bando de la luz, el bando de Satanás y el bando de Jesucristo. Y yo creo que todos los presentes queremos pertenecer al bando de Jesucristo, queremos estar con el Señor Jesucristo, no queremos otro lugar, no queremos estar en el medio. Yo quiero pertenecer al cuerpo de Cristo. Es tan importante como iglesia entender esto. Es tan importante que usted hoy en esta mañana se vaya convencido de que no hay un tercer bando. Joven que me escucha, no hay un tercer bando. No hay un tercer bando. No, esos que dicen, no, yo me quedo ahí quietico, ni evangélico ni mundano. Yo me quedo quietico en mi casa, yo ahí oro, yo ahí ayuno, yo ahí leo la palabra. Eso no existe. Eso no es de Dios. Amén. El enemigo sabe que sí. Es más, Jesús lo dijo en Apocalipsis cuando habla de la iglesia tibia, hermano. Por cuanto no fuiste frío ni caliente. Y mire lo que Dios dice, hermano. Ojalá hubiese sido frío o caliente. Pero no hay tibieza. Dios no ve la tibieza. Dios dice, o eres fuego, o eres santo, o eres pentecostal, o eres lavado por mi sangre, o eres un varón de Dios, o estás allá afuera. Y esto es algo que nosotros como iglesia debemos entender, hermano. Mire, cuando Jesús se manifestó al pueblo de Israel, hermano, créame, los celotes tal vez empezaron a escuchar las doctrinas. Los fariseos tal vez fueron los primeros que escucharon. Y cuando oyeron que Jesús creía en la resurrección, dijeron, este va a ser de nuestro bando. A este no lo vamos a ganar. Pero después Jesús habló otras cosas y dijeron, no, ya los saduceos, no, este como que es de nosotros. Y tal vez entre ellos andaban viendo con quién Jesús se iba a quedar, con qué bando Jesús se iba a quedar. Pero hermano, el problema es que Jesús desde el principio de la creación ya él sabe lo que tiene que hacer y él sabe cuál es su bando, él sabe cuál es su norte. Jesús no anda buscando a ver si se adapta a lo que usted dice. No, somos nosotros la iglesia y los hombres los que tenemos que adaptarnos a lo que el Señor dice. Mire, hermano, es que los tiempos han cambiado. Es que ahora estamos en otros tiempos. Es que ahora está la era moderna. Es que ahora está la era tecnológica. Mire, todo eso es verdad, pero Dios no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Su santidad no ha cambiado. Su espíritu no ha cambiado. Lo que aprendimos en el principio es lo mismo que tenemos que cumplir el día de hoy. Porque cielo y tierra pasan, pero la palabra de Dios no pasa. Oh, hermano, cuán terrible es esta actitud de fariseos, de celotes, de escribas que se ha movido a este tiempo. Ahora estamos en un tiempo donde lamentablemente cada quien puede sacar su propio concepto. Amén. Y aún usamos, bueno, hermano Edgar, yo respeto su posición, pero es que yo sé que es así. Amén. Y cuando usamos esos términos, automáticamente, ¿qué estamos usando? Una separación. ¿Sí o no? Es como que el hermano Edgar le dice al hermano Marco, no, hermano, es que yo los tubos los pongo así, patas arriba y ya está. Hermano, pero es que en Venezuela lo hacía así, un ejemplo. Hermano Marco, hermano, pero es que aquí hay que ponerlo así acostado, porque así aquí no permite. No, pero es que yo lo aprendí, yo sé que es así. Le aseguro que a los días el hermano Marco le dice, hermano, disculpe, arreglemos cuenta, pero ya no puedo seguir así con usted. Porque hay dos pensamientos y un solo propósito. Y en el camino del Señor, hermano, el problema más grande de la historia cristiana y de la historia de Dios ha sido la falta de unificación de pensamiento. Toda la historia bíblica
Toda la historia, hermano, los grandes problemas que el pueblo de Dios ha vivido ha sido porque no se han unificado en pensamiento. Porque cada quien ha hecho lo que ha querido. Léase la historia de Israel, cuando venían las plagas, cuando venía la muerte, cuando venía la persecución. ¿Por qué era? ¿Por qué era? Porque no aceptaban, salieron de Egipto, Dios los libró y a los días estaban, miren, maná del cielo. Moisés, ¿por qué pidió maná? Hubiese hecho un menucito ahí, más que sea ahí, un torreznito nos hubiese mandado. Diferencia de pensamiento, cada quien buscando su beneficio propio. Y entonces yo dije, ¿quieren carne? Les mandó codornices para que comieran hasta por las orejas, pero después vino la corrección. Siempre, hermano, lamentablemente siempre los problemas de la iglesia y del cuerpo de Cristo es cuando hay diferencia de pensamiento. Lamentablemente, hermano, a Jesús lo mataron, fue la diferencia de pensamiento. Lamentablemente la crucifixión vino no por problemas económicos, no por problemas de casa, no por problemas de trabajo, no, vino por un fallo en el conocimiento de la verdad del Señor y no entendieron. Por eso en una ocasión Jesús va a ser apedreado. Fíjese, lo van a apedrear los fariseos, lo van a apedrear los saduceos. Y Jesús le dice, bueno, ¿por qué buena obra me van a apedrear? En otras palabras, ustedes que son tan correctos, que saben tanto las leyes, bueno, cíteme en la ley en cuál fallé, qué ley quebranté, qué ley hice mal. Y le respondieron, por ninguna buena obra, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos no fueron capaces, tanto estudio, tanto leer Isaías capítulo 52, tanto leer Jeremías, tanto leer al profeta Oseas, tanto leer el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Reyes, tanto leer el Antiguo Testamento, tanto sentarse todos los días en el templo con los sumos sacerdotes, con los fariseos, con los escribas, y tanto leer y leer una vez y otra vez el Antiguo Testamento, la palabra profética, lo que iba a suceder. Y cuando tuvieron la manifestación profética, no la recibieron porque había división en sus corazones, porque había separación en sus mentes y no pudieron obtener la revelación de Jesús manifestado en carne, hermano. Qué triste cuando nuestros conceptos, en vez de acercarnos al propósito de Dios, nos alejan, nos separan. Amén. Y es importante entender esto en esta hora porque usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que decidir, o soy del cuerpo de Cristo, o me convierto en enemigo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Es algo tan importante. Cuando el Señor, aleluya, habla de que no encajaba en esos esquemas religiosos, no encajaba en los esquemas políticos, no encajaba en los pensamientos de estas religiones presentes. Y usted debe preguntarse, ¿encaja Jesús en lo que yo creo? Esto yo lo estoy retando porque el primer afectado sería yo. Amén, como pastor. Si usted dice, bueno, voy a la palabra y nosotros estamos equivocados, estamos mal, pero hermano, hay que hacerlo y hay que estar convencido si Jesús encaja en lo que yo vivo, si Jesús está aceptando, porque Jesús vino a un tiempo donde habían religiosos, donde habían personas. ¿Y qué dijo Jesús? No encajo ahí. No, es que no puedo. No hay feeling, no hay conexión. Amén, hermano. Entonces, usted tiene que preocuparse. No porque el hermano le apoye y le valore. No, usted no se preocupe por el que tiene a su lado. Preocúpese porque Jesús apruebe lo que usted cree y lo que usted vive. Preocúpese porque el Señor diga, acepto lo que estás haciendo. Vivo contigo, deposito mi espíritu en ti, deposito mi palabra y te voy. Y esto es algo tan hermoso porque cuando usted hace esto y Dios lo aprueba, entonces Dios lo conecta al cuerpo de Cristo.
Dios lo une al cuerpo de Él. Porque no hay miembros por ahí sueltos solos. Amén. No hay. Todos los miembros tienen que estar junto al cuerpo. Amén o no amén. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 3. Dice la palabra del Señor. Uno de los causantes que rompen la unidad de la iglesia. Hermanos, lo dice Primera de Corintios 3:3. Pues habiendo entre vosotros celos, oiga, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Este es uno de los graves causantes de hacernos separar del bando de Cristo. Las contiendas, los celos, las disensiones. Esto no es de Dios. Esto es una actitud carnal. Cuando nosotros como cristianos no entendemos, hermanos, que la gloria no es para mí. Cuando nosotros creemos que podemos, amén, hacerlo aún mejor que otro, decimos, no, es que él no lo sabe hacer. Si me pusieran a mí. Amén. Cuando estamos en contiendas continuamente, cuando todo nos parece un problema, cuando estamos contendiendo no con quien debemos contender, porque nosotros tenemos arduamente, hermanos, que predicar este evangelio y contender la palabra allá afuera con los perdidos y explicarles la verdad de Jesucristo. Pero cuando hablamos de la iglesia, no pueden haber contiendas, no pueden haber celos, hermanos. Si aquí se para un hermano, y lo he dicho y lo digo en el nombre de Jesús, con toda la humildad, si se para un hermano, un líder a predicar y predica mejor que yo voy a dar la gloria a Dios, porque aquí la gloria es del Señor. Aleluya. Somos los más pequeños, somos pasajeros, somos, hermanos, simplemente fichas que Dios usa. Mire, recuerdo en una de las iglesias, para no nombrar el lugar, y recuerdo un joven. Era el mejor baterista que teníamos. El mejor. Es más, aprendió, cuando llegué era un niño y Dios lo usó, Dios le enseñó. Yo le dije, créase, usted va a aprender. Él lo humillaban, hermano. Él se paraba ahí al lado de la batería y ni lo miraban. Y lo ayudamos, él aprendió. Por allá él solito se metió en internet y empezó a buscar un curso y hizo una prueba y se ganó un curso gratuito de batería. Aprendió el joven. Y era excelente. Pero empezó a hacer cosas que no estaban bien. Y un día le digo, hermano, no estás haciendo las cosas bien. Me dice, bueno, pues, si no, no toco. Y a ver quién toca. Yo le digo, sí. Gracias, hermano, hasta hoy tocas en la iglesia. Siéntese. ¿Sabe qué, hermano Marco? Después de él, se levantaron 4 bateristas. 4 personas llegaron. Mejores que él, músicos. Y esto es para, este ejemplo no es de los músicos, es para toda la iglesia, hermano. Amén, hermano. Aquí el único indispensable es Jesucristo. Aquí el único indispensable es el Espíritu Santo. Aquí el único indispensable es el Dios Todopoderoso. Amén. Y por eso es tan importante saber que nosotros no podemos tener celos, contiendas. No podemos, hermano. Amén. Sí, yo he llegado y he encontrado a alguien que ha venido y ya ha hecho un esfuerzo, ya ha limpiado la iglesia y ha puesto las sillas, y de pronto a veces un día llegué y había un poco de sillas blancas aquí en la mitad y a mí no me gustaron. Y yo dije, yo no me paré aquí. ¿Quién movió las sillas, hermano? ¿Por qué pues, y me pongo bravo y peleamos? No, calladito las acomodé. Y puse las sillas de un mismo color y traté de organizarlas. ¿Por qué? Porque qué bonito cuando evitamos las contiendas. Qué bonito cuando andamos sin celos, hermano. Andamos sin ver, no, es que no puedo dejar que el hermano Edgar predique mucho porque va a crecer y lo van a, ojalá y lo quieran más que a mí. Ojalá que usted crezca, los jóvenes, se lo he dicho, ojalá que estos músicos que vemos aquí, hermano, sean proyectados internacionalmente, puedan grabar sus canciones, puedan grabar sus videos. Ojalá, pero siempre agarrado de la mano del Señor, siempre en el bando correcto.
Porque Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Amén. En estos días y son cosas que hay que advertirlas, hermanos. Hay una noticia ahora de un joven que conocemos, amén, de Venezuela, hijo de pastor, y él está publicando en las redes sociales algo que le está sucediendo terrible, hermano. Y por eso nosotros debemos cuidar nuestros hijos, nuestras hijas, los adolescentes, porque llegó un joven especialista en la música, profesional. Eso lo busqué por las redes, hermano Diego, y vi los videos de él. El chico, una barbaridad, una eminencia, como dicen, una eminencia en la música. Y llegó a Estados Unidos y claro, ¿quién no lo quería? Hermano, más de 15 jovencitas. Abusó de más de 15 jovencitas. Y parado en una tarima, lo digo con temor y temblor. Parado, hermano, oiga, tocando, sirviendo, ministrando. Y hijas de hermanos, hijas de pastores, hijas de mujeres, de hombres y mujeres que están dando la vida por el ministerio. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Porque esas personas, a pesar de que tienen experiencia, de que saben cosas, pero lo hacen por vanagloria y por beneficio propio, no lo hacen para servir al Señor. Y nosotros lo que hacemos, lo tenemos que hacer para servir al Señor. Mire, hermano, yo le digo de corazón, yo le he dicho al Señor en muchas ocasiones, Señor, yo prefiero que usted me siente en una silla. Yo prefiero, si no voy a ser de bendición y si voy a ser de piedra de tropiezo, prefiero sentarme, prefiero que me quites del ministerio. Porque aquí, hermano, no es llegar uno a ser famoso, Dios guarde. No, yo no sé, hoy en día hay pastores que sueñan con tener megas iglesias y 3,000, 20. No, tal vez Pablo León no llegue a tener más de 100 en todo su ministerio. Pero ¿sabe qué? Eso no me quita el sueño. ¿Sabe por qué no me quita el sueño? Porque yo donde voy no dejo de predicar. Y donde estoy, hermano, escucho gente que me llama. Ayer hablaba con alguien que me llamaba y me decía, pastor, es que usted fue el que me predicó, usted me bautizó y yo sigo en la iglesia por las enseñanzas que usted me dio. Esa es la satisfacción de nosotros, los varones de Dios. No que nos nombren ni que nos pongan títulos y que nos den megas iglesias. No, hermano, si un día Dios nos da 300, 400, 500 personas, seguiremos siendo humildes y que Dios nos ayude a seguir siendo humildes y a seguir reconociendo que la gloria es del Señor, porque nosotros estamos aquí para gloria y para servicio del Señor. Pero hay que escoger un bando, hermano. Hay que escoger a quién servimos. Escogeos hoy, dijo el Señor, nos predicaba el pastor Nelson en el evento. Escogeos. ¿A quién vas a escoger? ¿La bendición o la maldición? ¿El camino de Dios o el camino del mundo? Nosotros no podemos buscar nuestro propio beneficio. Una vez fui a predicar a una iglesia y el pastor, estuve predicando en unas iglesias grandes en Italia y me hice amigo de uno de los pastores y hablábamos y yo veía que él me quería decir algo y se ponía rojo. Y entonces yo le digo, ¿qué pasó, mi hermano? Fulano, para no decir el nombre, ¿qué pasó? Me dice, no, es que yo quisiera llevarte a mi iglesia, pero es que mi iglesia es tan pequeñita. Mi iglesia somos como 15 personas. Yo mismo predico, yo mismo toco la guitarra y me da vergüenza llevarte porque tú estás acostumbrado. Yo lo miré y le dije, hermano, así sea uno que usted tenga, yo te acompaño, vamos a evangelizar juntos, vamos a predicar. Y hoy en día somos todavía tan buenos amigos, hermano. ¿Por qué? Porque el día que fui, Dios se movió de una manera tan preciosa. Aleluya. Él me dijo, es que no tengo para darte una ofrenda. Y le dije, no, es que nosotros, el predicador que va a predicar por una ofrenda, hermano, está perdiendo el tiempo. El que se para a hablar, el que se para a adorar, el que se para a servir, buscando esto, hermano, está perdiendo el tiempo. Aquí este trabajo es para la gloria del Señor, porque mi recompensa viene del cielo, no viene de los hombres. No podemos hacer las cosas por vanagloria. Mire, por eso fue que el diablo perdió. Dios le dijo al diablo, no, usted quiere estar en otro bando, váyase del cielo. No puedes estar, porque no es mi bando, no estás en mi sintonía, dicen los jóvenes hoy en día. Amén.
Y el enemigo tuvo que apartarse. Dios tuvo que apartar al enemigo porque no estaba en el propósito que Dios tenía. Lamentablemente el enemigo, usted se sabe la historia, se llenó de vanagloria, se llenó de orgullo. Otro de los grandes causantes, hermano, de estar en el bando equivocado lo encontramos en Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, 17. Amén. Dice, me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato. No, Romanos, por favor. Eso es Primera de Corintios. Lo leo yo aquí. Ok. Que os fijéis, oiga, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Escuche esto, por favor. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Amén. Vuelvo y se lo leo, hermano. Que os fijéis, es que, hey, presta atención, hermano. Te está diciendo el Señor por su palabra. Más os ruego, hermano, que os fijéis, presta atención en los que causan divisiones y tropiezos. ¿Pero en qué? ¿En qué causan tropiezos? ¿En qué causan divisiones? La doctrina. ¿En qué? Mire, en la doctrina. ¿Pero en cuál doctrina? La que había aprendido. La que usted aprendió. Venga, hermana Olga, es que yo le voy a hablar a usted porque es que eso que usted aprendió hace 2 años, hace 3 años, mire, es que yo ahora he entendido que hay otro mensaje, hay otra palabra. Hay que citarle Romanos 16, 17 a esa persona. ¿Está conmigo? No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Una persona me dijo a mí un día, no, es que eso que usted que se bautizó en el nombre de Jesús, eso está mal, eso que Jesús está mal. Simplemente lo miré y le dije, o sea que todos los demonios que salieron en el nombre de Jesús, todos los milagros que yo he visto en el nombre de Jesús, todas las señales que Dios ha hecho, entonces, ¿eso qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Si el nombre de Jesús no tiene poder. Le dije, explíqueme usted ¿cómo es eso entonces? Cuando reprendemos un demonio que quería, hermano, yo vi una mujer más flaca, más delgadita que la hermana Luisa, más pequeña. Y agarró unas hermanas así, mire, cuarto bate, más cuadradas que mi hermano Marco. Así. Y las hermanas, hay poder, hermano. Y la abrazaron. Y la muchacha hizo así, mire, como tipo película. ¡Fua! Y por allá cayó una pata arriba y por allá cayó otra. No la pudieron contener. ¿Qué era eso? Demonios. ¿Y sabe quién salió? La esposa del pastor, que era aún más pequeña que esa pequeña. Estaba por allá la hermana Aquilina se llama. Estaba cosiendo. Y salió ella y dice, ¿qué pasa, hermana? Ya hablaba así pacífico. ¿Qué pasa, hermanas? Y por allá una gorda levantándose y la otra por, ay, hermana, esa mujer está endemoniada, mire, nos golpeó, no se le acerque, hermana, porque la va a matar. ¿Qué pasa, hija? Miró a la endemoniada y le dijo, ¿sabes? Te sujetas en el nombre de Jesús. Y todo espíritu inmundo se va. La hermana no gritó. La esposa del pastor no gritó, no pataleó, no la mechoneó, no le preguntó cómo se llama, no le metió bofetada, no hizo escándalo, no hizo show, pero tenía la autoridad de la doctrina que había aprendido. En el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. En el nombre de Jesús, los demonios se van. En el nombre de Jesús, hay liberación. En el nombre de Jesús, los pecados son perdonados y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo. Por eso el Señor está diciendo, mucho cuidado con aquellos que quieren cambiar esa doctrina. Pero el secreto de este mensaje, y yo quiero que usted se le grabe esto, por favor, en esta hora. El secreto está que dice en la doctrina, no me quita el versículo, hermana Antonella, en la doctrina que hemos aprendido. Yo he hablado con mi hermano Edgar, prácticamente es el único que está ahí, su mamá, su papá ahora están luchando, pero él fue el único que llegó, su familia no era cristiana. Siendo un joven, el hermano Edgar, un joven con el mundo puede decir, con toda una vida por delante, una persona que hacía tantas cosas en el mundo, pero él entendió la doctrina verdadera. Él entendió la verdad de Cristo. Imagínese usted, hermano, siendo joven. La hermana Lupe nos testificaba ahorita.
Hace 20 y pico de años llegó aquí. ¿Usted cree que la hermana Lupe no era joven? Era jovencita. Yo me puse a pensar, imagínense, o sea que la hermana eran jovencitos cuando llegaron. No es que estén viejos, no, ojo. Pero decimos en Venezuela, eran chamitos. Amén. Jovencitos. Pero ya traían la doctrina en sus corazones. Y qué bueno cuando venimos de nuestros países ya sabiendo la verdad y no nos deslumbra, amén, un mundo, no nos deslumbra, hermano, el dinero, no nos deslumbra las modas de este mundo, no nos deslumbra el liberalismo, no nos deslumbra el paganismo, no, hemos aprendido una buena doctrina y nadie nos va a sacar de lo que Dios nos ha enseñado. Por eso hay que tener cuidado con las falsas enseñanzas. Cuidado, hermano. No es un buen amigo aquel que se acerca a hablarte una enseñanza que tú no has aprendido en este lugar. No es un buen amigo, no es un buen elemento. El que se acerca a decirte, no, pero es que bueno, eso lo dice ahí la iglesia, pero es que eso no es así. Usted debe creerlo, hermano. Mire, y esto, usted tiene que informarse de estas cosas. ¿Sabe este año tantas cosas han pasado en la organización? ¿Sabe lo que estamos viviendo, hermano, en este tiempo? Hermana Lupe, estamos viviendo al pie de la letra la palabra profética. Y aún los engañados, y aún los escogidos serán engañados. Usted no sabe cuánto nosotros como pastor hemos llorado estas semanas, recibiendo cartas, viendo mensajes de personas, hermano, con iglesias completas. Ya no pertenecemos, ya no somos, nos vamos, no queremos, ya rompen amistades, rompen, hermano, relaciones de años están rompiendo. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque de pronto empezaron a escuchar lo que no tenían que escuchar. Empezaron a oír, hermano, enseñanzas que no tenían que escuchar. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, yo le digo, hermano, guarde su corazón, guarde sus oídos, guarde su alma, hermano, porque lo que usted recibió, lo recibió de parte del Señor. Y el Señor ama su palabra y su palabra permanece en vosotros. Y si mi palabra permanece en vosotros, dijo el Señor, entonces vosotros seréis mis hijos, mis discípulos y mis amigos, iglesia. Denle un aplauso al Señor. ¿Cómo escogemos? ¿Cómo escogemos, hermano? ¿Cómo podemos entonces estar en el lugar correcto? Porque yo le hago una pregunta. ¿No cree usted que los fariseos creían que estaban en el lugar correcto? ¿Ah? ¿No cree usted que los saduceos decían, no, es que nosotros tenemos la verdad? Amén. ¿No cree usted que ellos decían, no, es que ellos están equivocados, nosotros? Y eso es lo que oímos hoy en día. Todos decimos tener la verdad. Amén. Pero ¿cuál es la verdad bíblica? Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Si usted quiere mantener y estar en el lugar correcto, usted necesita estar soportando con paciencia esta carrera con su hermano. Y algo que es muy importante, no se siga enfocando en las personas. No se enfoque en los hombres. No mire a los hombres. Primera de Corintios 1:10 al 13. En resumido dice, os ruego que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Y hace una pregunta, ¿acaso está dividido Cristo?
¿Acaso yo soy de Pablo? ¿Tú eres de Apolo? ¿De quién somos? No somos de los hombres, somos de Jesucristo. Mira a Jesucristo, mira su espíritu, mira su palabra, iglesia. Y algo muy importante, Primera de Corintios 12 al 27 nos habla del cuerpo y de sus miembros. Eso lo hemos hablado, pero solo le digo, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dios colocó los miembros cada uno en el cuerpo como quiso. Y esto nos enseña que hay que aceptar la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Hay diversidad, obviamente. No todos somos manos, no todos somos ojos, pero hay algo que sí lo tenemos todos, hermano. Y es algo que toda la iglesia debe tener. Es la sangre de Jesucristo. El nombre del Señor. Tal vez usted es el dedo más pequeñito, pero apriétese el dedo y verá que se pone blanco, ¿verdad que sí? Pero cuando lo suelta, ¿qué pasa? Vuelve la sangre. ¿Por qué? Porque hay algo que usted, aunque sea pequeñito, necesita. Es la sangre de Cristo en su vida. Todos no somos iguales. Hay diversidad de dones, dice la palabra. Hay diversidad de talentos, pero Cristo es el mismo. Hermano, estamos conectados, somos diferentes. Tal vez tenemos actitudes tan diferentes, costumbres diferentes, comidas diferentes, vestimos diferentes. Pero hermano, lo que hemos creído nos une por el amor de Cristo. Estamos unidos por su amor. Estamos unidos por su gracia. Tal vez en el mundo usted y yo ni siquiera nos miráramos, pero en la iglesia nos amamos porque Dios nos colocó en el mismo cuerpo, en la misma iglesia y con la misma visión. Dale un aplauso al Señor. Todo esto lo vamos a lograr, como decía Colosenses, perdonándonos, corrigiéndonos con amor. No podemos creer, hermano, que podemos llevar un evangelio individualista. No se puede. El evangelio no es individualista. El evangelio, Dios quiere que sea de multitudes. Amén. Dios, si hay alguien que se relacionaba, hermanos, era Jesucristo. Los fariseos no permitían que se les tocara. Jesús se sentaba con prostitutas. Jesús se sentaba con malandros, con delincuentes, con pecadores, con leprosos. Porque si hay algo que Jesús nos estaba transmitiendo, es que no quiero individualismo, dijo Jesús. Somos una familia, somos una iglesia, somos un cuerpo. Somos el pueblo de Dios. Somos miles, somos millones, pero tenemos un solo Dios, un solo Salvador. Ya para ir cerrando, iglesia, todo esto Jesús nos lo explicó y nos lo enseñó, demostrando la importancia de la oración por los demás. Porque en Juan 17, del 20 al 23, cuando Jesús ora, Él dice, para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La unidad verdadera es espiritual. No podemos unificarnos en cuerpo, es algo imposible, iglesia. Pero espiritualmente podemos conectarnos, espiritualmente podemos unirnos. Amén. Esta semana oraba y por eso el viernes les dije, si algún hermano no vino, mándenle un mensaje. Porque había algo en mi corazón y yo decía, Señor, y cuando salí de aquí lo hice yo fui y mandé a los que pude, les mandé un mensaje y Dios me respondió de que Él está trabajando, de que Él está obrando, hermano, en los corazones. Pero eso debemos de entenderlo cuando vamos en oración.
y dejamos de orar egocéntricamente y con egoísmo, y estamos solo trayendo oraciones. Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, necesito, Señor, quítame, y somos un yo de oración. Y cuando usted cambia esa metodología y usted empieza a orar por su hermano, no importa, tal vez es el hermano que no te cae tan bien, pero usted empieza a decir: Señor, bendice a mi hermano, ayuda a mi hermano, míralo, Señor, no tiene trabajo, o míralo, Señor, está un poco frío, pero yo te pido que lo restaure. Cuando usted cambia esa oración y empieza a orar, hermano, por su hermano, entonces el espíritu de la unidad se va a levantar y vamos a tener grandes victorias en el nombre de Jesucristo. El problema de la desunión no es algo nuevo. No se asuste, no crea que esto es de ahora. Mire, la iglesia de Jesús, ¿sabe usted que Jesús tenía iglesia? Amén. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús fue crucificado, toda la iglesia, ¿qué pasó? Se esparció. Toda la iglesia se fueron, unos para un lado y otros para otro lado. ¿Sí o no? Dice la Biblia, y todos volvieron atrás. Esto no es de ahora, hermano. Jesús mismo experimentó. ¿Usted cree que Jesús, yo no sé qué pasó en el momento cuando Jesús vio que Pedro lo negó? No sé si en ese momento al Señor le metieron un golpe, un latigazo, no sé. Pero créame que lo que le haya pasado a Jesús en ese momento no le dolió tanto como cuando vio que su discípulo amado le estaba negando y estaba maldiciendo, que no conocía a Jesús. Dios sintió el dolor de la separación. Dios sintió lo que era la división, lo que era estar separados, hermano. Y por eso es que el Señor dio una oportunidad a su iglesia y fue y los buscó nuevamente. Y los unió como iglesia, los unió como pueblo. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado de unidad, un llamado de ponernos en el bando correcto y decir: Señor, yo te sirvo a ti. Y óigame lo que le voy a decir. Hay cosas que yo no entiendo. Y si hay cosas que yo no entiendo, yo sé que usted también tiene cosas que no entiende. Y tal vez no las vamos a entender. Pero por encima de esas cosas está la obediencia que yo le tengo que tener al Señor. Y tengo que ser obediente a su palabra, obediente a su doctrina, obediente a lo que he aprendido y obediente al servicio, para que la obra del Señor siga adelante y que Dios nos dé la victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Salmo 133:1, colóquese en pie porque cierro con este versículo. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno. Escuche lo que dice. Porque a veces decimos los versículos de memoria. Amén. Pero no los meditamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Si hay algo que la iglesia necesita, es estar en armonía. Pero para eso necesitamos estar, amén, sin malos pensamientos, sin malas intenciones. Y tenemos que entender que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.